la decisión del tribunal era que a mí me daban casa por cárcel para hacerme unos exámenes médicos, y cuando se completaran esos exámenes médicos y completara ciertos tratamientos, yo regresaba a la cárcel. Okay. Yo dije, eso no va a pasar. Y por supuesto, desde el día 1 empecé a pensar cómo voy a hacer para escaparme de aquí. El Poder de los 50 Podcast es presentado por Paleo Life, brindando bienestar a través de la nutrición celular. Reto 21. Baja de 7 a 14 libras en 21 días de forma natural. NetVoex, tu proveedor de soluciones tecnológicas. El Poder de los 50, el libro. Disponible ahora en Amazon. Genial. Son 63 todas las atrás que quería hablar. Bueno, chicos, porque esto es desgraciado. Mis queridísimos, bienvenidos a un episodio más del Poder de los 50 Podcast en su sexta temporada. Yo creo que ya estamos a punto de terminar la sexta temporada y aprovecho por eso darles las gracias, porque ya lo que me falta es nada para llegar a los 1000 suscriptores de YouTube. Y acuérdense que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores tenemos un regalo de mi patrocinante Paleo Life, que es una bolsa de productos de Paleo Life que son una maravilla. No porque yo los use hace años, sino porque mis pacientes también los usan y gracias a Dios les ha ido de maravilla. Recuerden que pueden ver el programa no solamente por YouTube, sino por Spotify. Y en la descripción del episodio están los links de todas mis redes sociales para comprar el libro, la página web, bueno, una cantidad de cosas que pueden hojear por ahí y háganme observaciones positivas que siempre son importantes para hacer nuestro trabajo mejor cada día. Bueno, quiero comentarles que mi invitado de hoy, para mí es un honor, es un privilegio tenerlo acá. Su historia es importantísima, pero hoy vamos a hablar de su historia personal, que muy pocas veces se le ha preguntado. Él es detective criminalista, consultor penal venezolano, fundador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, pero entre tantas cosas importantes, porque además llegó a unos cargos muy importantes en ese cuerpo. Para mí lo más importante es que es un señor, un valiente, un venezolano con todas las letras en mayúscula, el comisario y señor Iván Simonovic. Bienvenido, Iván. Hola, hermano, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, porque sé que tienes una agenda que no quisiera tener ni la cuarta parte de ella, pero es lo que te tocó y has hecho un alto en esa agenda para estar aquí y eso lo agradezco mucho. Vamos al grano, señor Simonovic. Ciertamente la pasión por ser policía viene de generación. Eso lo aprendiste de pequeño. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, primero voy a aclarar algo. Dijiste que yo era fundador de la PTJ. No soy fundador de la PTJ. Ah, importante, porque entonces ese dato la no... La PTJ se fundó no en el 58 mal. y yo no había ni siquiera nacido. Sí, trabajé en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ingresé exactamente en el año 81. Y los antecedentes a esto es que tanto mi abuelo como mi padre fueron funcionarios de PTJ. Mi abuelo sí fue fundador de la PTJ. Después de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando se creó una policía de investigación criminal, mi abuelo fue uno de los que formó parte de ese equipo y después esto terminó siendo el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que así funcionó durante más de 40 años. Mi papá también fue funcionario de la PTJ, así que desde que abrí los ojos lo que veía eran patrullas y pistolas, ¿no? Claro. Y además de eso, bueno, no sé, en mí había un interés en particular. Hay muchos cuentos. Mi abuelo en un momento era el subdirector de PTJ y él cuando llegaba a la casa, bueno, venía con sus escoltas y sus cosas y a veces yo estaba en la casa del abuelo. Cuando yo veía que él llegaba y llegaban los escoltas, yo me emocionaba y me iba corriendo y me montaba en las patrullas y agarraba el radio para hablar. Llegó un punto donde los escoltas se bajaban y cerraban la patrulla porque yo no me montara y todo eso. Así que desde que estaba muy pequeño, pues la pasión de por ser funcionario, por ser policía, la llevo en la sangre. ¿Y a qué edad ingresas al cuerpo? A los 21 años.
21 años. Hiciste carrera allí y disculpa mi ignorancia en el sentido de que cuando se ingresa a esa edad tienes que haber cumplido ciertos requisitos, haber estudiado... Sí, a los 21 años ingresé a la academia de la PTJ. Ok. Y, ¿Qué estudiabas ahí? ¿Qué hacías ahí? La Academia de la Policía Técnica Judicial, como toda policía de investigación criminal, lo que te da es una serie de materias que todas están vinculadas a eso, a la investigación criminal. Cómo analizar sitios de suceso, cómo hacer un interrogatorio, cómo hacer seguimiento en una pesquisa, identificar presuntos en cualquier tipo de delito. Usualmente, pues cuando estás en la academia, tú también vas como viendo cuáles son las áreas donde eventualmente quisieras trabajar. Hay áreas elitescas como la división contra homicidios, la división contra robos, la división contra secuestro, crimen organizado, drogas, y cada uno de esos siempre vas a conseguir funcionarios. Esas eran las divisiones que estaban en la central de la PTJ y es donde la mayoría de los que salen de la academia quieren llegar. Pero la mayoría de las veces no ibas directo. Tenías que ir a alguna de las comisarías que estaban, que mucha gente conoció en Venezuela o conoce en Venezuela. Y estas comisarías servían de plataforma de entrenamiento, de perfeccionar tu trabajo, hasta que, bueno, en algún momento dado, pues tenías la suerte y llegaba a una de estas divisiones. Yo tuve la suerte de ingresar a la división contra robos. Llegué siendo detective con 3 años y salí de ahí con la jerarquía de inspector jefe 7 u 8 años después. O sea que casi toda la parte de investigación de calle la hice en la división contra robos. La división contra robos es una oficina que se dedica a investigaciones de casos complejos de robo, asaltos a joyerías, a bancos, personalidades. Y en ese momento también trabajamos casos de secuestro. Ahora existe una división solo para secuestro, pero en ese momento eran parte de los trabajos que también se hacían allí. Así que eso fue una de las épocas y las experiencias para mí más bonitas de la vida. Claro. Si a mí me tocase regresar en algún momento a algo de mi vida, quisiera ser otra vez de nuevo un detective de la calle, inclusive más que ser jefe. Porque después cuando ya empiezas a tener esas responsabilidades de la parte gerencial, tienes que dejar a un lado la parte operativa y ocuparte más de documentos y hacer trabajo que eventualmente pues molestan o fastidian. De alguna manera te lleva más la adrenalina de estar en la calle y resolver una situación. Sí, claro, o sea, toda mi vida, desde, como te digo, tuve casi 12 años como investigador criminal en la calle, desde detective hasta inspector jefe, y cada caso era un reto. Claro. Casos que no era yo solo, ¿no? Casos que participábamos varios. Participamos en la resolución de casos de todo tipo, de homicidios, robos, casos de secuestro, y todos y cada uno de ellos era una experiencia absolutamente nueva y diferente. Un reto también. Y en cada una de las posiciones que tú estás dentro de la unidad que está haciendo la investigación también es importante, porque a veces que eres el último de la cola o a veces eres el que lleva la investigación. Claro, claro. Entonces, bueno, todo eso es un tema bien, bien interesante y para mí fue realmente muy placentero y bonito. Hay un caso tuyo bastante resonado que sucede en 1998 y es el secuestro de una mujer en Cuba. Cuéntame un poquito de eso y qué pasa de ahí en adelante. Cuando me preguntan en el gimnasio cuántos años tienes, yo les respondo, ya estoy en los 60. Y la siguiente pregunta siempre es, ¿cómo haces para entrenar tan fuerte y que no te duelan las articulaciones? Mi secreto es una combinación de suplementos claves. Primero que nada, CIMAX, el más potente antioxidante y desinflamatorio del mercado que ayuda a la regeneración celular. Después viene FlexiJoint para aliviar dolores articulares, ligamentos y tendones, es una maravilla. Y Collagen P18, ideal para regenerar la piel y aumentar la masa muscular. Pero no puedo dejar fuera a Magnesium Intracell, que me ayuda a tener un sueño reparador y recuperar la energía. Estos suplementos los tomo todos los días para sentirme al máximo. Si quieres sentirte como yo, visita paleolf.com para conocer más productos y usa el código SoyArmandoFit para obtener un descuento especial en tu compra. Paleo Life,
los guardianes de la salud y calidad de vida. Yo en ese momento yo era el jefe de la Brigada de Acciones Especiales, que es la Unidad de Operaciones Especiales de la PTJ o del 6CPC. Se habían presentado 2 casos anteriores a esto que habían marcado mucho a la ciudadanía. El caso de San Román, donde habían muerto personal médico de la clínica. Terrible. Y inclusive el jefe de la brigada, o sea, mi compañero, el que yo, que yo sustituí, murió, falleció también. Luego hubo otro caso que fue el de Terrazas del Ávila, donde lamentablemente terrible. Una de las rehenes falleció, ¿no? Sí. Luego me nombran jefe del BAE, y el director de la PTJ para ese momento, el comisario general Lazo Ricardi, me dio instrucciones de hacer una actualización completa de la unidad. Y bueno, fueron 2 años que estuvimos trabajando muy duro, tuvimos varios entrenamientos, algunos de ellos acá en los Estados Unidos, otros de ellos fuera, en Europa, en Alemania, en Francia. Y esto nos permitió pues perfeccionarnos y ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Cuando se presentó el caso de Cuba, ya había inclusive una serie de protocolos que se habían hecho, porque en los casos anteriores que te mencioné, se presentaron situaciones que no debieron haber sucedido porque no existían, pero es que no existían protocolos. Realmente dentro de la sociedad no estaba acostumbrada en Venezuela o en Caracas o en cualquier ciudad de Venezuela a manejar situaciones de este tipo, o sea, era muy extraño, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, se presentó esto y los protocolos que había que utilizar no existían y por eso tuvieron un desenlace poco plaudible, ¿no? Entonces, bueno, al final en el caso de Cuba teníamos ya los protocolos, se habían dado instrucciones de cómo iba a manejarse cada una de las policías. Y bueno, nada, ese día pues que se presentó la situación, era un fin de semana, me acuerdo, yo estaba en mi casa y me llamó el jefe de guardia, el inspector Julio Rivero, y me dijo: comisario, tenemos una situación de rehén. Nosotros nos trasladamos en un equipo que se fue por tierra y yo me fui con otro equipo en el helicóptero, llegamos al sitio y ya, como te digo, había un protocolo, había una estructura que se dedicaba a ver y tomar exactamente las decisiones que había que tomar. Entonces el comisario Víctor Ambran, que es psicólogo y comisario de la PTJ, era el encargado de las negociaciones, y el comisario Elicio Guzmán era como el supervisor de todo lo que estaba sucediendo. Luego de tener mucho tiempo conversando con el individuo se iba desplazando hacia un lado de donde estaba, delante de un depósito. Y entonces yo tenía 2 francotiradores y los francotiradores me reportaban a mí lo que estaban viendo y era muy posible pues que el hombre se moviese o se perdiese o perdiéramos al individuo como objetivo. Entonces, bueno, yo se lo informé al que coordinaba todo y bueno, él me dijo en un momento: a partir de ahora tú eres el encargado, es bajo tu decisión lo que se vaya a hacer ahora en adelante. El uso de la fuerza letal en estos casos es absolutamente permitido. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de la vida de una persona inocente con la de un delincuente. Este señor ya había advertido pues que tenía que prepararan 2 urnas y 2 ataúdes. Lo dice él en una de cuando tú oyes la grabación, él lo dice. Y además de eso, él tenía un revólver, el revólver lo tenía con el martillo hacia atrás. Es decir, que una simple presión de menos de media libra produciría un disparo fatal con la rehén. Y entonces cuando se decide ya que había que tomar la decisión, y fue cuando yo di las instrucciones de lo que había que hacer con el final que ya todos conocemos. Claro. Eso ciertamente dio una coma muy importante a las operaciones especiales y a todos o sea, borraron de alguna forma todos estos casos anteriores negativos. Y quedó la Brigada de Acciones Especiales de la PTJ y las personas que dirigían muy bien, porque una situación altamente compleja fue solucionada de la mejor manera. La mejor forma hubiese sido que esas personas se hubiesen entregado, hubiese sido detenida, pero no quiso negociar de ninguna manera y esas son las consecuencias. Ahora, esto obviamente también desde el punto de vista profesional, siendo yo uno de los encargados que manejaba la situación, me dio una proyección bastante importante.
que bueno, que eso me ha acompañado durante todos los años de mi carrera como funcionario de investigación criminal y como funcionario de la policía, ¿no? Han pasado muchísimos años de eso y muchísima historia. Has vivido de manera importante, difícil y bonita de alguna manera en algún momento. ¿Cómo es un día hoy en día de Iván Simonovic? Bueno, tengo ya 65 años, así que como todos en este país tenemos compromisos de trabajo, así que todas las mañanas salgo a cumplir en una oficina en la cual tengo que trabajar. Trabajo en una empresa norteamericana que hace investigaciones, una empresa de seguridad, y ahí cumplo pues de lunes a viernes un horario. La mayoría de las veces, digo la mayoría porque no todos los días, al salir pues voy hacia mi residencia, voy a un gimnasio, entreno con mucha frecuencia. Para mí el gimnasio es una forma de drenar, es una forma, a mí me ayuda mucho a pensar. Y además de esta responsabilidad, obviamente estoy muy involucrado con el tema de mi país en Venezuela. Pertenezco a un equipo de personas que trabajan a diario en diferentes áreas por el tema Venezuela. Y en esta fecha, el día de hoy, en que estamos en 3 de octubre del 2025, han sucedido muchas cosas a las cuales involucran a estas personas y debemos estar muy atentos de las decisiones que están tomando los Estados Unidos. Yo soy parte de esas investigaciones, soy parte de este apoyo que se está dando para que eventualmente pues, el país pueda retornar a la democracia. Y bueno, usualmente los fines de semana, si es que tengo algún fin de semana libre, pues puede ser que salga a pasear con la moto, puede ser que me vea con unos amigos, pero la mayoría de las veces, de verdad, la mayoría de las veces estoy más bien ocupado con el tema de Venezuela, y porque hay mucha gente involucrada en esto. Para mí es un compromiso porque, como lo he dicho en algunas oportunidades, desde el mismo 81, cuando yo me gradué como detective, yo juré defender las leyes del país. Y no voy a descansar hasta que se cumplan todos y cada uno de esos eventos que tienen que realizarse para que el país retorne a la democracia y vuelva a la justicia, que es para lo que yo realmente siempre he trabajado, para que el sistema de justicia funcione. ¿Volverías a Venezuela? Sí, claro, obviamente tengo muchas cosas allá, tengo muchos amigos, tengo gente con la cual me quiero reunir, hay compañeros, en el caso mío específico, en el cual fui enjuiciado y fui condenado a 30 años de prisión. Hay 3 compañeros todavía que están detenidos. Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada, que bueno, que yo en algún momento pues de cambiar las cosas, inmediatamente uno de las personas que quisiera verme es con ellos, ¿verdad? Además, obviamente, pues con otras personas muy queridas que me apoyaron mucho durante los 15 años que estuve preso. Así que sí, obviamente, si cambia la situación en Venezuela, tendría que regresar. Hoy en día me imagino que le das mucho valor a esta palabra que te voy a preguntar. ¿Y qué significa hoy en día para ti el bienestar? Bienestar es dormir en paz. Es cumplir con cada una de las cosas que tú debes hacer y son parte de tu responsabilidad. Yo todas las mañanas hago un escaneo mental de los compromisos que tengo, y usualmente cuando llega ya a final de la tarde hago ese mismo escaneo y digo, las hice todas las tareas, o me faltó uno, o me faltaron 2. Por supuesto. Pero me hace sentir bien que he cumplido con todas una de las cosas, ¿no? A veces no solamente son tareas per se, sino también llamadas telefónicas o atender a personas. Hay muchas cuestiones a las cuales yo me siento particularmente comprometido con gente que ha sido muy amable conmigo. Y, por ejemplo, cuando yo llegué a este país, yo no tenía absolutamente nada. Gente que me ayudó a arrancar. Y bueno, usualmente pues mantengo mucha relación con este tipo de personas. Así que para mí el bienestar es cumplir con todas las cosas que tienes que hacer como parte de tu responsabilidad. Y además de eso, bueno, ir al gimnasio, comer sano, eso es un tema de bienestar. Yo soy una persona extremadamente disciplinada, no solamente por el trabajo que hago, sino toda la vida he sido así.
quizás hasta a veces un poco exageradamente, pero sí soy bien mecánico en muchas cosas. Tengo algunos amigos que dicen que parezco alemán porque dicen, coño, es que no parece que van así, así. A mí me pasa lo mismo. Entonces, usualmente soy bastante terco Metódico y metodológico. rutinario en algunas cosas, sí, pero sí. yo creo que esa es una excelente manera de llevar la vida, Sí. aunque la palabra rutina asuste un poquito. Eso me ayudó mucho a sobrellevar las situaciones dentro de la cárcel. Por supuesto. Tuve 9 años en el helicoide, en un pasillo donde en 9 años solamente tuve 33 días de sol y de aire. Sí. Así que tienes que luchar contra una serie de demonios para no volverte loco. Y lo que más me ayudó a sobrellevar toda esa situación fue la disciplina de hacer cosas todo el tiempo. En algún momento, estando allí en el helicoide, ¿sentiste la necesidad de aferrarte a algo espiritual? En NetVoice creemos que a los 50 la vida apenas comienza. Al igual que en el deporte, cada día es una oportunidad nueva para alcanzar metas y superar desafíos. Nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para acompañarte en esta etapa vibrante, manteniéndote cerca de lo que realmente importa: tu salud, tu seguridad y ese espíritu incansable que sigue explorando la vida con pasión. Así como los atletas confían en su equipo, puedes confiar en NetVoice para mantenerte siempre conectado y protegido. Descubre más en netvoice.com y sigue celebrando cada instante con la confianza de que tu mundo está a solo un clic de distancia. Yo creo en Dios, ¿verdad? Siento que hay algo que está mucho más allá, que está por encima de todos nosotros. Pero también estoy perfectamente claro que todos somos responsables de cada una de las decisiones que hemos tomado. Absolutamente. ¿No? Yo creo que la vida y las circunstancias te ponen retos. A mí desde que tengo muy poca edad, las circunstancias y la vida me han puesto retos. Y para mí son eso, son retos. ¿Okay? Inclusive, estando dentro de la misma policía, en algunas oportunidades, por circunstancias específicas, pues, se me presentaron retos que muchos pensaban que yo no iba a poder cumplir y los cumplí, ¿no? Entonces, mira, ciertamente, pues, cuando estás en esa situación, tú tienes que aferrarte a muchas cosas para no caer en el hueco, ¿no? Y no descontrolarte. Para empezar, a mí una de las cosas más importantes que yo tengo 3 hijos, que para ese momento eran unos niños, y para mí era absolutamente impensable pensar que no los iba a ver más. Yo tenía que trabajar para mantenerme absolutamente focalizado en que yo iba a obtener la libertad y que en algún momento pues me iba a reencontrar con mis hijos. Eso para mí es un elemento suficientemente fuerte como para que me focalice y me mantenga disciplinado en las cosas. Una razón importantísima. Muy importante. Por otro lado, el régimen siempre buscó quebrarme psicológicamente, ¿verdad? A mí realmente a lo físico nunca llegaron, pero sí psicológicamente, pues, por ejemplo, encerrarme en una celda que no tiene baño, no tenía nada durante un mes y, bueno, no tenía luz, no tenía absolutamente nada. Y ellos decían, hasta que no suceda tal cosa, pues nadie le va a abrir la celda. Y le decían, bueno, bota la llave. Cierra y bota la llave. Porque eso a mí de ninguna manera me iba a quebrar. Y mientras más sucedía, más fuerza realmente me daba. Obviamente en muchos momentos te quiebras porque al final sigues siendo un ser humano. Pero bueno, te levantas, te sacudes y sigues. Claro, ¿Okay? claro. Y muchas oportunidades oré. Recibí mucho apoyo de muchísimas personas que yo no sé cuántas crucifijos y cuántas cosas tenía en mi celda. Claro. Y bueno, sí, pero al final, insisto, pues después de los 3 años yo creo que todos tomamos decisiones. Sí. Y esas decisiones pues son las que nos llevan. Yo decidí ser policía, yo decidí tomar cierta posición. Por ejemplo, en el tema de Venezuela, en el tema político, yo estaba en contra de todo lo que estaba sucediendo y eso tiene unas consecuencias. Claro. Y esas eran las consecuencias. Claro. Y sí así que lo asumí y hoy en día lo sigo diciendo con toda responsabilidad. Y dentro de ese espacio tan pequeño, encerrado durante tantos años y teniendo la disciplina de una rutina
por ejemplo, te llegaste a establecer una rutina de ejercicios para mantenerte físicamente estable. Sí, claro, obvio, dentro de la celda hacía cualquier cantidad de cosas, hasta corrí dentro de la misma celda, pues. Como te digo, tú tienes que buscar cómo drenar, tienes que... Si no te vuelves loco. No, si no te vuelves loco, sobre todo porque... Lo que pasa es que los pensamientos negativos, si tú los dejas que se apoderen de ahí, ti, claro. sencillamente te quiebran, ¿no? Y entonces tú tienes que buscar cómo salir de eso. Como te digo, una de las cosas que yo más hacía era soñar. Yo decía, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me interesa esto. O sea, yo pensaba en positivo. Cuando salga de aquí, voy a ir con mis hijos de vacaciones a tal lado, o quiero hacer tal cosa, o me quiero comprar tal cosa. O sea, para mí eso era una cosa porque eso me alimentaba Claro, la fe, claro. me alimentaba Claro, la el esperanza, ánimo, claro. y yo decía, tengo que trabajar por eso. Y para trabajar con eso está la disciplina. La disciplina es el puente entre los deseos y los logros. Porque inclusive puede ser un momento que cuando menos deseo tienes de hacer algo, lo único que te queda es la disciplina para avanzar. Y entonces era lo que yo me apegaba y decía, hoy me voy a poner. En una oportunidad coincidimos Leopoldo López y yo en Ramo Verde, porque estaba prohibido que nosotros nos encontráramos. Él tenía un par de días que había llegado y me dijo, hermano, dame un consejo, ¿qué hago? Yo le dije, créate una rutina. Si no te vas a volver loco. El peor enemigo de un preso es el ocio. Tú ves a mucha gente, de verdad, bueno, hay gente que termina por quitarse la vida, pues, porque si entras en esa espiral del ocio, estás mal. Y tú tienes que pensar que siempre estás en un bache y no en un hueco. De un bache sales, del hueco no. Claro. Así que es la forma como yo trato de ver las cosas. ¿Qué llegó a significar para ti el hielo en cubitos? Sí. Bueno, en la cárcel no hay hielo, pues, es decir, eso no es, y en el SEBIN menos. Puede ser que en otras cárceles, pero en el SEBIN no había. Entonces, usualmente los fines de semana iba la familia, usualmente no, todos los fines de semana iban mis hijos a visitarme. Y entonces ellos llevaban una gaverita con hielo. Y bueno, llevaban refresco. Entonces, bueno, ese refresco era algo extremadamente delicioso, ¿no? Porque además de que estaba el refresco, venía hielo. Así que para nosotros en la familia se convirtió una piedrita de hielo en algo extremadamente valioso. Y siempre hablamos del tema del hielo. En alguna oportunidad mi hijo estaba en un sitio y están estos refills que tú puedes hacer en cualquier máquina, ¿no? Y él le dio y se le dio ese poco hielo y dice, mira papá, aquí hay hielo de más. Aquí sobra. ¿Cuánto duraba esa visita? Bueno, mira, eso depende. A veces era por el compromiso de la familia o porque el que estaba de guardia pues le daba la gana de hacerlo en el tiempo que ellos quisieran. ¿Ah, sí? Pudiera ser que no tuviera visita también. Ok. Okay. Llegó tu familia y no los puedes ver. Sí, dejaban las cosas y tenías que irte. Pues. Wow. Okay. Eso, usualmente 2-3 horas, eso era lo que duraba el tiempo de la visita. Era todos los domingos. Y ellos religiosamente pues estaban allí. Parece mentira, pero cuando hay una persona presa, detenida, y sobre todo por temas políticos, tú no tienes a una persona detenida, tienes presa a una familia entera. ¿Okay? Por ejemplo, todos los preparativos para la visita del domingo empezaban desde el sábado. Claro. La comida, la ropa, las maleticas, la cuestión, llegar ahí, hacer la cola, todo eso es una logística claro, y con importante. Niños pequeños además, sí, una logística mayor todavía. Sí, bueno, a mí me detuvieron, la menor tenía 7 años. Imagínate. Iván tenía apenas 11 y bueno, Jessica estaba cerca de los 16. Así que por eso te digo que cuando hay una persona presa en temas políticos, no es una persona, tienes una familia entera presa. Claro, claro. Y estando de alguna manera en aislamiento, porque comentaste hace un ratito que había momentos en que estabas en aislamiento absoluto, sin luz, sin un baño, ¿de alguna manera te llegaba información de afuera hacia adentro de lo que pasaba?
No, no era fácil. Es más, en una oportunidad pasó algo, estaba yo encerrado en mi celda y un preso, un preso me gritó que habían tirado una bomba molotov en mi casa, ¿no? Que Globovisión estaba cubriendo eso. Este preso era un preso que tenía acceso a la televisión y bueno, él me gritó, Simonov, están en Globovisión tu familia que tiraron una bomba molotov. Y eran las 10 de la noche. Tuve que esperar hasta el día siguiente para saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y apenas abrieron la celda, fui a un teléfono, hay un teléfono público, pedí permiso y te dejan, entonces llamé. Y bueno, conversé y me explicaron pues qué era lo que había sucedido y ciertamente pues había pasado un vehículo al final de la noche y habían tirado una bomba dentro de la casa. Que bueno, gracias a la acción rápida de la familia pues lograron controlar todo. Tengo entendido que una de las razones por las que llegas a tener casa por cárcel es porque te enfermaste. Hubo una condición de salud que definitivamente necesitaba otro tipo de atención, de ambiente. Hola, soy Armando Pereira. Me formé como especialista en nutrición, entrenamiento físico y coaching para manejar las emociones. Pero mi pasión va mucho más allá de lo aprendido entre libros y cátedras. Con el tiempo entendí que no se trata de mejorar el físico o la salud, sino de devolver a las personas la calidad de vida que merecen. Este diploma es especial, pero no por el papel, sino por lo que representa. Y es la oportunidad de ayudar a muchos a alcanzar su bienestar gracias a mi experiencia. ¿Quién hubiese imaginado que aquel joven delgado, frágil y con problemas de salud encontraría en su propia lucha la fuerza para cambiar vidas hoy? Si estás pensando en transformar tu estilo de vida sin importar la edad, escríbeme. Juntos podemos lograrlo. Tu cambio empieza ahora. En una oportunidad, yo estaba en Ramo Verde y en un momento dado me sentí muy mal. Fue un tema trasladarme porque nadie tomaba la decisión que había que trasladarme, ¿no? Yo sentía un malestar abdominal. Al principio inclusive yo pensé que era algo que me había caído mal de la comida X. Y bueno, me llevaron al hospital en Los Teques, porque yo estaba en Ramo Verde, me llevaron al hospital de Los Teques. En el hospital de Los Teques me hicieron una marramucia, pues ni siquiera voy a entrar en detalles, y me regresaron a la cárcel. Cuando siento que ya tenía yo como 2 o 3 días muy mal, muy mal. Y ya hubo alguien que habló, mira, y fue a verme el médico de la cárcel, y entonces el médico le dijo al director, ese señor se va a morir acá si no lo atienden. Wow. Y entonces él, asumo, pidió permiso, porque ese mismo día o al día siguiente me trasladaron al hospital militar. Cuando llegamos al hospital militar, me revisaron no sé cuánto y la médico que revisa recibe unos exámenes, unas cosas y dice, hay que subirlo al quirófano, ¿no? Yo en este momento dije, esto es una pantomima y aquí me quedé, ¿no? Entonces, nada, yo le dije a la médico, mire, yo no sé de qué está hablando usted, pero a mí usted no me va a operar, pues, o sea, yo no, ahí se me quitó hasta el dolor, pues. Sí. Yo no sé ni quién es usted, ni qué me va a decir. Claro. No, mire, señor, usted tiene los glóbulos blancos en casi 23.000. ¡Wow! Usted tiene una infección generalizada. Grave. Lo vamos a abrir para ver si lo podemos salvar. Bueno, honestamente esperé lo peor. Te preparan, o sea, te ponen todas las cosas esa verde que antes de entrar al quirófano, y estando casi listo a entrar al quirófano, llegó otra persona vestido con esa indumentaria de quirófano y me dijo, yo soy Álvaro Dao, soy familia de Miguel Dao, compañero mío de PTJ, y me dijo, soy el jefe de cirugía del hospital militar y me vine para operarte, así que quédate tranquilo, ¿no? Eso obviamente me dio un poco de paz. Claro. Pero igual angustiado, ¿no? Ingresamos ingresé al quirófano y cuando abrí los ojos estaba Álvaro al lado mío
y me dijo todo salió bien, casi 300 mililitros te sacamos. Eso, yo tenía que quedarme en el hospital militar durante 15 días y a los 3 días me mandaron otra vez a la cárcel. No me digas. Sí, no podía ni caminar del dolor porque estaba mal, pues. Entonces, a partir de allí hubo una serie de quejas y de apelaciones que se hicieron a través de los abogados solicitando pues que yo necesitaba que me dieran, no que me dieran mi casa como casa por cárcel, sino a mí me correspondían unas medidas alternativas al cumplimiento de la pena. ¿Esto qué significa? Esto es, como lo han visto en la televisión, cuando una persona lleva después de cierto tiempo detenida, tú estás condenado a 20 años, pero te has portado bien los primeros 10 años, entonces a ti te empieza a dar una serie de libertades condicionadas, porque vas, vienes, no sé cuánto. Exacto. ¿Okay? A mí me correspondían, hacían 3 años esas libertades. Imagínate. Y entonces, bueno, empezaron a hacer presión. El régimen es muy bueno en cambiar titulares. En esos días había un tema político muy complejo y ellos necesitaban cambiar los titulares. Y lo lograron, porque cuando salió la noticia en casa por cárcel para Iván Simonovic, obviamente, pues al día siguiente todos los medios lo que hablaban era que yo tenía casa por cárcel. Claro. Entonces esa es la razón básicamente por la que llegué a la casa después de estar casi 11, 12 años en las cárceles. ¿Qué sentiste al llegar a casa? Bueno, era agridulce porque estás en tu casa, pero también te das cuenta por los cambios y las cosas que habían sucedido, pues que habían pasado muchos años, o sea, más de una década que te habías perdido de tu familia y de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando entré a los cuartos de cada uno de mis hijos, te das cuenta que ya no eran unos niños, sino unos adultos. Wow. La distribución en la mesa, ciertas cosas en la casa, todo había cambiado. Así que es una sensación agridulce, estás feliz, estás contento. De hecho, ni siquiera mis hijos estaban allí ya porque ya se habían graduado, se habían ido de Venezuela. Ellos no podían estar en Venezuela, solamente quedaba la más pequeña, que le faltaba por graduarse. Así que ella, y le faltaba esos meses que quedaban, porque esos siguientes meses se graduó y se fue también. Así que, si bien es cierto, era una condición obviamente mucho mejor que una celda, no es menos cierto pues que tú te sientes ahí y cada espacio te hace recordarte cosas que tú no quisieras recordar todo el tiempo, ¿no? Estando en casa ya te recuperas, es cuando comienza tu afición por cocinar. No, o sea, yo no soy aficionado a cocinar. Yo cocinaba porque en mi rutina tenía que hacer algo. En la casa había una chica que se dedicaba a cocinar, como todas las casas de los venezolanos, pues, alguien que ayuda en todas las partes domésticas. Pero entonces, bueno, yo me involucraba pues en ayudar, en picar, en hacer, qué es lo que, ojalá se me ocurría hacer algo a mí. Porque, insisto, o sea, tienes que tener la mente ocupada haciendo cosas. Y lo mismo que hacía, bueno, yo me levantaba en la mañana y me echaba un baño y me vestía como si fuera para la oficina, pues. No es que me iba a quedar todo el día en chores, ni me iba a quedar en la cama tampoco. Qué bien. Hacía ejercicio, todo el mundo sabe, yo tenía un simulador de vuelo. Para mí mi simulador de vuelo era algo... Esa era una de las preguntas que te iba a hacer ahorita. Que me hablaras del simulador de vuelo. Sí, simulador de vuelo para mí. Bueno, porque... es una forma de pasar 3 horas bien ocupado. Por supuesto. Pues. Entonces, y en algo que te gusta, pues. Y me gusta. No puedo disparar, como no podía disparar dentro de mi casa, tenía que utilizar el simulador de vuelo. Así que, nada, el simulador de vuelo para mí era una distracción muy grande y tenía una hora en el día en que iba, de tal hora a tal hora, a tal hora esto, a 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, volando. Porque tú eres piloto, pero además eres amante de las motos. Soy amante de las motos, sí. Pero tampoco podía usar moto, pues. Claro, en ese momento olvídate de eso. Entonces lo que me quedaba era el simulador y trataba de tener un equipo lo más profesional posible y me involucraba. Bueno, ahí tenía por lo menos acceso a internet, entonces eso, pasaron muchas cosas locas, porque me acuerdo que yo tenía muchos años. Cuando me pusieron preso, el teléfono más desarrollado era el Razr. Imagínate. ¿Okay? Y cuando llegué a mi casa ya el iPhone iba por el 9, el 10. Yo o sea, era una cosa loca, pues. Claro. Ni YouTube, ni nada de esas cosas yo las conocí. Claro. Y entonces un día yo le pregunté a mi hija algo, yo no me acuerdo que tenía que hacer algo. Me dice, papá, búscalo en YouTube.
Yo tenía 3 días en la casa y yo, ¿en qué? ¿Qué es eso? YouTube. ¿Qué es YouTube? Mira, y se metió. Bueno, ahí descubrí YouTube y Claro, eran horas se que me abrió la un pasaba. mundo, claro, se abrió un mundo, desde armó un libro, pues hasta Exacto. armó un avión, están ahí, pues en ese YouTube consigue cualquier cantidad de gente bien aburrida haciendo de todo. Y ahorita acabas de decir algo que iba a preguntarte. ¿Es allí cuando comienzas a escribir El prisionero rojo? No. El poder de los 50 no solamente está basado en un testimonio de vida por una situación de salud que pasé hace muchos años, sino está dedicado a todas aquellas personas que están cerca o ya están en los 50 para que enfrenten la vida de una manera mucho mejor, con bienestar, con consejos de alimentación. Aquí vas a encontrar hasta cómo manejar tu sexualidad, cómo mantenerte físicamente, porque lo que yo quiero es transmitirte a través del poder de los 50 que tú seas una persona física y mentalmente totalmente sano y feliz. El poder de los 50, porque no es la edad lo que importa, sino lo que haces con ella. Ya está disponible en Amazon. Estando en la cárcel, después de me sentenciaron a 30 años en el año 2009, yo empecé a escribir el libro. Yo empecé a escribirlo en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? En la noche, cuando cerraban las celdas, a partir de las 7, 8 de la noche que cerraban usualmente, desde donde yo estaba hasta la puerta donde estaba el primer funcionario, había como 6 rejas. Así que eso, y todavía es la primera y ya tú sabías. Entonces, bueno, yo tenía unas hojas y iba escribiendo allí una autobiografía que terminó llamándose El prisionero rojo. Correcto. Y entonces esa autobiografía, eran hojas que doblaba y las metía en la ropa sucia. Y entonces así se la llevaba a la familia los fines de semana y después la transcribían y así se fue construyendo el libro, ¿no? Tardé más o menos 4 años. Cuando llegué a Ramo Verde, ya la primera parte del libro, o sea, el libro estaba bastante completo y es cuando las novedades me dicen que ellos quieren publicar el libro y demás, y así fue que salió El prisionero rojo, ¿no? Cuando yo llegué a mi casa, de verdad no escribí absolutamente nada, lo que hice fue tomar notas y demás. Luego, cuando escapé de la cárcel, escapé y llegué a los Estados Unidos, decidí escribir la parte que faltaba, claro. Porque faltaba Ramo Verde, la casa por cárcel y la fuga. Y escribí toda esa parte estando en Washington, cuando estuve trabajando con el gobierno interino. Y bueno, fue cuando se decidió hacer una segunda publicación que se unió todo, El prisionero rojo, y se decidió llamar La fuga del prisionero rojo. Claro. Y ahí está toda la historia. Claro, yo tuve la suerte y el honor de estar en una de tus presentaciones privadas de La fuga del prisionero rojo, en casa de un gran amigo mío, Max Biela, y ahí presentaste tu libro y vimos unas diapositivas, unas dinámicas muy interesantes. Y recuerdo que contaste que tú, si mal no recuerdo, en donde tú estabas viviendo en ese momento, tenías un ventilador en el techo del cuarto y que tú a veces te habías despertado y de alguna manera te sorprendía o te asustaba. Sí, no, lo que pasó ahí fue lo siguiente. Cuando llegué a la casa, bueno, los primeros 2 días fueron bien rudos, además de la dinámica de la casa, los hijos y todo lo demás. Lo cierto es que yo tenía ya como 2 o 3 días y caigo dormido, muy cansado en la cama de mi cuarto. Y mi cuarto tenía un ventilador exactamente igual, no el modelo, sino un ventilador, claro, como en la celda. Wow. Y entonces, en un momento dado, en la madrugada, estando en mi casa, abro los ojos y yo todavía no había interiorizado que estaba en mi casa. Y cuando veo así como a los lados, digo, coño, me cambiaron de celda y no sé cómo. Porque yo creía que estaba preso todavía, ¿no? O sea, preso en la cárcel. Preso estaba. Tenía 6 funcionarios en la puerta, obviamente, más que los que me tomaban la foto y un grillete en el pie. Claro. Preso estaba todavía. Pero entonces, lo que pasó fue eso, que vi y de repente me quedé así pensando, digo, no, es verdad que estoy en la casa y no sé cuánto. Y fue cuando comprendí y después con el tiempo, bueno, fui asimilándolo. Y, como muchas cosas, o sea, ahí yo creo que eso le pasa a cualquier persona, pues, cuando estás viviendo una situación de ese tipo,
la situación termina, pero en algún momento dado muchas cosas pues te recuerdan esos malos momentos, ¿no? Yo recuerdo que estando aquí en Estados Unidos tenía, no sé, un mes, una cosa así, y era de noche, y yo venía bajando por la autopista, no sé si era la 826, no me acuerdo, 836, no me acuerdo. Lo cierto que era tarde y no había muchos carros, y bueno, estas autopistas aquí que de 6 canales, ¿no? Muy iluminada, todo lo demás, muy bonita. Y de repente me paré porque costaba asimilar tanta libertad. Wow. Yo decía, finalmente lo logré, estoy aquí. Pero me detuve a observar un poco todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Son cosas que lamentablemente pues lo tienes allí. Y hoy en día, cada vez que paso por ese sitio, bueno, aquí fue donde me paré cuando aquella noche. Claro, claro. Aquella, eso quedó en tu mente. Sí, está en la mente eso y siempre lo recuerdo, pues que, o sea, son cosas que se me quedaron ahí grabadas. Pero son bonitas hasta sí, no, ojo, yo me paré y yo decía, bonitas, claro. Aquí estoy, finalmente claro, lo logré, claro. Soy libre. ¿Y pudieras comentar algo de la fuga? Bueno, sí, lo que puedo decir es de lo siguiente. Desde el día que yo llegué a mi casa, yo dije, yo no regreso a la cárcel. A la cárcel. Porque el tema era que la decisión del tribunal era que a mí me daban casa por cárcel para hacerme unos exámenes médicos, y cuando se completaran esos exámenes médicos y completara ciertos tratamientos, yo regresaba a la cárcel. Okay. Yo dije, eso no va a pasar. Y por supuesto, desde el día 1, empecé a pensar cómo voy a hacer para escaparme de aquí. Entonces, bueno, empecé a planificar. Trabajé toda mi vida en investigación. Claro. Si alguien podía hacer un análisis de toda la situación, era yo. Así que yo sonoricé todo el ambiente donde estaban los funcionarios. Es decir, oía todo lo que hablaban, les tomaba fotografías, les puse ciertos equipos que disfrazaban y yo sabía lo que estaban hablando, quiénes estaban. Entonces, al final del día, como te digo, simplemente pasar 2 horas oyendo eso era parte de mi trabajo todos los días y tomar nota, ¿no? Entonces yo sabía qué grupos estaban en qué momento, quiénes eran los funcionarios más aplicados, los menos aplicados, los que se volaban de noche, los que no se volaban. Yo hice todo un esquema de todo esto, ¿no? Así que cuando pasó lo que pasó en el año 2019, y bueno, un funcionario de los que había yo de alguna manera reclutado, porque a todos me los fui ganando, muchos de ellos estaban allí, no decían en contra de su voluntad, pero se fastidiaban al final, ¿no? Claro. Y por más que sea, pues ellos me conocían como funcionario de carrera y todos realmente me trataban con mucho respeto. Al principio todos llegaban medio nerviosos porque les pintaban, cuidado con este tipo, que no sé cuánto, que para allá, que para acá. Después cuando se sentaban a hablar conmigo, yo me sentaba con ellos ahí en mi casa a tomarme un café. Qué bueno. Les puse un televisor. Así que yo me fui ganando la confianza de cada uno de ellos. De manera estratégica también. Sí, claro. Y como te digo, tampoco tenía mucho más que hacer. Y yo fui como ellos. O sea, había sido detective. Exactamente, y bueno, exactamente. Pero todo esto me sirvió para nutrirme de la información que yo necesitaba. Entonces, cuando llegó el año 2019, uno de ellos me dijo, comisario, se está diciendo que lo van a trasladar a Fuerte Tiuna, a una de las cárceles que están allí, ¿no? Entonces yo dije, no, eso no va a pasar. Ya yo tenía un plan, y este plan pues involucraba a unos amigos. Así que bueno, yo lo que hice fue llamar a estos grandes amigos que jamás yo tendré forma de cómo regresarle lo que hicieron por mí. Por supuesto. ¿No? Y les dije, llegó el momento, no hay forma que yo regrese a la cárcel. Así que el plan que se tenía ya trazado, dibujado, lo aplicamos, ¿no? Y los siguientes 3 días lo que hicimos fue afinar todo y hacer algo que me correspondía a mí. Por ejemplo, mi casa tiene rejas, como todas las casas en Caracas, como todas las casas en Venezuela. Sí. Y entonces yo tenía que modificar una de las rejas para poder salir por la parte de atrás de la casa. Ellos
todos los policías estaban, todos los funcionarios del SEBIN estaban al frente. Ellos jamás se imaginaron que podía pasar algo por detrás porque eso es una montaña. Y bueno, estaba bastante alto y demás. Pero yo trabajé, era funcionario de la Brigada de Acciones Especiales, o sea, parte de los trabajos que nosotros hacíamos eran en rapel, con cuerda, así que eso me la sabía, pues. Entonces, de una manera muy discreta, logré meter un equipo de rapel a la casa y mi familia había salido de viaje, o sea, mis hijos estaban afuera estudiando, así que la chica que estaba en la casa, yo le dije que se fuera ese fin de semana porque iban a venir a pintar y que se llevara a los perros, porque no tenemos 2 perros en la casa, se fuera para casa una tía. Y entonces cuando teníamos todo listo, pues yo a las 4 de la mañana, yo ese día me levanté como cuando era inspector de la PTJ, con un procedimiento a la madrugada, me levanté, me eché un baño, me tomé un café, me puse toda la indumentaria para operar de noche, todo vestido de negro y demás, y a través de unas claves que no habíamos inventado, pues, que no habíamos creado, se tomó la decisión de este era el momento de saltar, de salir. Cuando me dijeron que todo estaba listo, me descendí en rapel hasta llegar a un callejón, y este callejón era un callejón de la electricidad de Caracas. Ya habíamos estudiado porque si yo llegaba a ese callejón no involucraba a ninguna de las familias. Entonces, bueno, corrí hasta el final de la calle, ahí me estaban esperando unos compañeros, me monté en un carro, se hicieron 2 transbordos más. En uno de los transbordos yo piqué el GPS y lo boté, o sea que eso quedó a algún lado. Un previo aquí, yo antes, entre las cosas que hice fue que, para yo saber la capacidad de respuesta de ellos con respecto al grillete, era que yo botaba la basura frente a mi casa. Y entonces yo cuando iba a botar la basura, salía del perímetro de la casa. Okay. Y ellos, los funcionarios, estaban ahí. Claro. Y entonces yo me ponía a hablar con ellos. Y de repente a los 10, 12, 15, quizás hasta 20 minutos pasaron, los llamaban. Que, mira, se movió. Claro. Y yo decía, no, 20 minutos. Asustado llegó Barquisimeto. Claro. Entonces, bueno, nada, yo sabía que eso no era algo no era que impedimento. No, para nada. Bueno, así estuve más o menos un mes escondido en varios lugares en Caracas hasta que se dio la orden, o había la posibilidad porque estaban las fronteras marítimas cerradas, ¿no? Se dieron las condiciones para yo poder salir. Llegamos a las costas de Venezuela, tomamos una lancha, hubo un incidente con las lanchas y tuvimos que regresar porque Wow. El tema del combustible, pero al final logramos salir, llegamos a una isla, en esa isla estaba un compañero con un avión, luego tuvimos que esperar la autorización del Departamento de Estado porque yo no tenía ningún tipo de documento para poder ingresar a los Estados Unidos, el piloto y todo el mundo estaba ahí, podía entrar, pero menos yo. Claro. Entonces, bueno, nada, llegamos a este aeropuerto, del aeropuerto despegamos. Cuando Washington, el Departamento de Estado dio el clearance, salimos y un par de horas después, no sé exactamente, llegamos aquí a los Estados Unidos. Llegando a los Estados Unidos, una de las cosas interesantes es que cuando ya veníamos descendiendo, el piloto dijo que si lo quería acompañar en la cabina y entonces yo le dije que sí, claro. Yo estaba familiarizado con ese equipo porque era el que utilizaba en mi simulador de vuelo. Me dice, ¿sabes? ¿Conoces este equipo? Le dije, sí, claro, lo conozco. Me dijo, bueno, aterriza tu libertad, pues. Wow. Y eso fue lo que hice. Entonces, me acuerdo que estaba lloviendo. Me dijo, está lloviendo. Le dije, no te preocupes, yo controlo. Y aterrizamos lloviendo. El avión se detuvo. Apenas salí a la puerta, estaban 2 funcionarios de Custom y preguntaron quién era Iván. Yo, véngase para acá. Llenaron una serie de formas, no sé cuánto. Uno de ellos me entregó un papel y me dijo, con este papel usted puede circular por todos los Estados Unidos sin que nadie lo detenga. Y todo eso era en inglés y después estaba otro que sí me habló en español y me dijo, señor, conozco su historia, de verdad lo felicito y bienvenido a la libertad. Wow. ¿Qué sentiste, Iván? Bueno, es decir, es algo que tú en ese momento te cuesta administrar. Claro, o sea, no. Llegó el día y no lo creo. Sí, es decir, yo estaba consciente que lo había logrado. Sobre todo después que despegamos de la isla, dije, el escape estaba dividido en 5 etapas.
desde etapa 1, etapa. Cada vez que cumplí una etapa, yo, bueno, ya voy por la primera, ya voy por la segunda, voy por la tercera. La quinta era despegar de la isla. Dije, cuando despegamos, dije, bueno, ya de aquí para adelante no hay más nada, no hay nada que me devuelva. Claro, ¿okay? no hay En vuelta todas atrás. las demás había siempre un riesgo, aquí no lo había ya. Así que bueno, ya yo me acuerdo que salí, estaba un grupo de amigos esperándome, me abrazaron, no sé cuánto. Y lo primero que hice fue prender el teléfono. Ahí mi familia tenía por lo menos 2 días sin saber de mí. Y los llamé y les dije, ya soy libre. Wow, Iván, qué historia. Por eso era que tenías que escribir La fuga del prisionero rojo, porque Sí. definitivamente era un testimonio que valía la pena conocer. Hay muchos detalles acá que no te he mencionado, pero muchos de ellos tienen que ver con la protección de muchas de las personas que me ayudaron. Obviamente. ¿Y qué metas, proyectos tiene Iván Simonovic? Bueno, una de las cosas más importantes para mí es la libertad de mi país. O sea, entre la lista de tareas, bueno, una de ellas es sobrevivir en este país, que es bien complicado, Que es ¿no? bastante. Que ya eso es una tarea bien complicada. Y la otra de ellas es, bueno, trabajar lo máximo hasta... O sea, para mí hay un compromiso muy grande en todo esto y es en lo que a diario dedico muchas horas y dedico mucho tiempo, ¿no? Lo otro, bueno, mira, cualquier cosa que en algún momento me lleve a vivir en paz. Yo, como te digo, la primera pregunta que tú me hiciste, una de las primeras preguntas, ¿qué es lo que me da tranquilidad? Haber cumplido con todas las cosas que tengo que cumplir. Por supuesto. Yo estoy ya en un momento de mi vida donde es un momento de empezar a recoger las velas. Claro. Así claro. que en lo posible estoy tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Quisiera que mi país fuese libre y después de Sí, esto vale. llevar una vida. Quisiera ser anónimo realmente. Quisiera ser. Te hace falta, ¿no? Sí, quisiera ser realmente anónimo. Quisiera irme a algún sitio donde no me conozca nadie, Claro. estar muy tranquilo, olvidarme de todo un poco de cosas, porque al final siempre esta dinámica diaria de Venezuela te hace revivir. O a veces te llama gente que te cuenta cosas de su familia y eso por supuesto no ayuda, ¿no? Así que al final, como todos los seres humanos, lo que queremos es un poco de paz. Iván, qué placer y qué orgullo y qué honor tenerte acá en el set del Poder de los 50. Y esto es para ti, humildemente. Gracias. Humildemente. Muy agradecido. Wow, qué valor ha sido tenerte aquí y lo agradezco mucho. Espero que Gracias hayas a ti, pasado- Armando, de verdad, por la oportunidad. Tan- Y lamento que no haya podido ser antes, pero bueno, la dinámica No, también aquí. ¿Cómo insisto. vas a lamentarlo? Más bien yo agradezco que hayas sacado ese tiempazo, porque esto ha sido enriquecedor y hemos descubierto de tu vida otras facetas, el humano, el hombre, el familiar, el padre, y que mucha gente siempre se interesa por la parte política que quiere saber de Iván Simonovic. Esa es la que yo quiero guardar ya. Exactamente, Dios te bendiga. Amén. Y gracias por haber venido. Gracias a ti por la Mis invitación. queridos, bueno, ¿qué les digo de este episodio del Poder de los 50? Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo acá, con el honor y el placer más grande de haber tenido un valiente, un héroe sin capa, como dicen por ahí, un superhéroe sin capa, pero de carne y hueso, que está acá con nosotros en el set del Poder de los 50. Dios los bendiga, los espero en el próximo episodio y espero que la pasen bien. Una cosa genial. Son 63 pesos a la que quería hablar. Bueno, chicos, porque desgraciado.